principales causas de esta crisis surgió debido a una posición que tomó la OPEP, conocida como Organización de Países Exportadores de Petróleo, debido a que tomó un fuerte posicionamiento de restringir las exportaciones de barriles de petróleo debido a la guerra que estaba ocasionando el general Yom Kippur. Esto ocasionó que las economías de los demás países que recibían dichas exportaciones se vieran en estados de inflación y que las tasas de interés subieran. En el caso de México, en la década de los 70 surgió una inflación y una tasa de interés anual que subió un 7%. México, como país exportador de petróleo, tanto como Canadá y la misma OPEP, tuvieron problemas debido a la fuerte demanda de petróleo y la poca oferta que se tenía de estos. Una de las principales causas que generaron esta crisis del petróleo fue que Estados Unidos requería del petróleo, se volvió muy dependiente. Entonces a finales de los 60 se consumía más petróleo del que se exportaba. Entonces debido a la postura de la OPEP de frenar estas exportaciones de petróleo, fue lo que muchos países tomaron como que hacer otras alternativas de energía. Otra de las causas fue que en el oriente, o sea en los países del Medio Oriente, se pagaba el petróleo con dólares americanos, que fue lo que hizo que se generaran fenómenos de inflación, que haya crecimiento nulo, y este tipo de cambios de depreciaciones volvió a hizo que pareciera alarmante a los países que fueron afectados, sobre todo a los que dependían de las exportaciones de la OPEP y de lo que es pues los principales países exportadores como los del Medio Oriente. En cuestión de una de las principales medidas que se tomaron, lógicamente es una crisis de petróleo, entonces una de las medidas que tomaron los países es reducir el consumo de petróleo, reducir el uso de los automóviles, hacer un cambio en el modelo económico, adaptarlos a estos nuevos vectores de vida. También se hizo una liberalización a gran escala de producción, una disminución en la intervención estatal de la economía y la reducción de gastos públicos. También se hizo un mantenimiento y reducción de la demanda, que se implementó mayormente en Estados Unidos y que también adoptaron los países como México y los demás de Occidente. También se implementó encontrar nuevas reservas de petróleo, ya sea en México o en Estados Unidos, para dejar de depender de las exportaciones de la OPEP. Una de las consecuencias que trajo esta crisis petrolera fue que muchos países buscaron reducir su dependencia al petróleo, como por ejemplo Francia, que optó por buscar otro tipo de energía como la energía nuclear, entre otros países. Sin embargo, México hizo todo lo contrario. Pocos meses después de esta crisis, se descubrieron los campos petroleros en México. Dar a entender que no les... Claro, y podemos decir como un punto importante es que la OPEP había cerrado la exportación de petróleo hacia los países que habían apoyado la guerra de Israel. Apoyado a Israel más que nada. Esto como una posible acto de rebeldía, porque ellos eran los que controlaban el petróleo en aquel entonces. Entonces una manera de dar a entender que no les pareció era eso, detener la exportación de petróleo hacia el mundo, ya que, como hemos mencionado anteriormente, los países que pertenecían a la OPEP tenían
73% del petróleo en el mundo. ¿Qué generó esto? Que la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo y de recursos fueran mayores, porque como se mencionó previamente, los precios del petróleo se cuatriplicaron de 2.5 a $10 por barril. Esto que hizo que se generó un efecto inflacionario, ya que había una carencia de productos y sobre todo de consumo de petróleo alrededor de todo el mundo y de los países que habían apoyado a Israel en la guerra, sobre todo Estados Unidos y parte de Europa. Esto también propició campañas mundiales para el uso moderado de los productos derivados del petróleo. Fue la primera crisis petrolera. ¿En qué sentido? En que fue la primera vez que se sintió la verdadera carencia de este producto que, como sabemos, no es renovable y tarda millones de años en producirse. Pero nuestro nivel de consumo supera al de producción, por lo que se generaron campañas en las que el gobierno quería que no se utilizara tanto, pero aún así esto no fue suficiente y tuvieron que buscar nuevas alternativas para el petróleo, como la energía eléctrica, pero en sí el consumo del petróleo no cesó. Lo que se hizo fueron buscar nuevas nuevas fuentes de petróleo en áreas más cercanas, en los océanos de Alaska y el Golfo de México, explotándolo así mucho más y haciendo que el petróleo siga siendo un recurso muy solicitado a nivel mundial. Y claro, al tener nuevos recursos, la OPEP perdió la fuerza que tenía